Muy queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta casa de Dios, a este santuario de nuestra Santísima Virgen María, en esta vocación universal de la Virgen del Carmen. Hoy nosotros, hijos e hijas, nos volvemos a reencontrar junto a nuestra Madre. Vamos a celebrar esta Eucaristía, misa del día chico, de la cuadrilla mayor Pablo de Pablo Carvalho, encomendando especialmente a los calculos de este año 2025, a cada uno de los integrantes de la familia Villa García González, siempre bajo la guía, bajo las viviendas de los consejos y las recomendaciones de nuestro hermano Freddy Villa García Aguirre, quien en este año particular, en el que estamos de jubileo, y creo que algunos lo han tomado muy en serio, por eso es que este año nosotros vamos a celebrar con toda la familia, también comparte esta gran alegría como es llevar adelante el cargo de la cuadrilla mayor Pablo. Vamos a pedir también por los integrantes de toda la familia Villa García González, por la salud de nuestra hermana Augusta Zapata González y Leonor Villa García Aguirre, por los hermanos Pastor, Nelly, Raquel, Luis Villa García Aguirre, Leonor, también por ella, por nuestro hermano Virgen Aragonés, Ricardo Pérez Ortiz, Jorge Núñez del Prado Quismones, para que Dios y nuestra marcha les conceda a ellos salud y bienestar. Y también convocarnos bajo la intercesión de aquellas personas que forman parte de la cuadrilla mayor, ya sea como exalumnos, como exdanzantes, por nuestros hermanos difuntos, Judith Aguirre, Augusto Villa García, Raúl González, Raúl Álvar Astete, Edmundo Colpare Jiménez, Sonia Vargas de Colpare, José Michel Real y Cáceres, Sergio Villasante Valencia, David Villasante González, Enrique de la Moneda Palau, Gloria Villa García Aguirre, Amelia Villa García Aguirre. Y por cada una de nuestras intenciones te traemos hoy delante de la altar del Señor. En este tiempo pascual juntos llegamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesús resucitado esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en cada Eucaristía el Señor nos da un tiempito para pensar en nosotros, en las cosas buenas que vamos haciendo, en los logros que vamos cosechando, pero también en aquellos momentos donde quizás no tuvimos la mejor palabra, la mejor actitud, la mejor reacción, no tuvimos el comportamiento más adecuado. Por eso es un momento de silencio con mucha humildad, porque los cristianos tenemos como signo distintivo también la humildad. Con mucha humildad reconozcamos sinceramente nuestras faltas. Y juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho
Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados, y un día, por su infinita misericordia, nos conceda la vida eterna. Amén. La gente sacaba a los enfermos a las plazas
Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba encerrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que estás viendo, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y luego vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre vestido de una túnica real y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que estás viendo, lo que es y lo que ha de suceder después de esto. Palabra de Dios. Las apariciones de Jesús son fuentes de alegría. Jesús aparece y saluda a sus discípulos sin reprocharles nada, simplemente les permite sentir la alegría de que estará con ellos para siempre. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, cantamos tu palabra de la vida.
les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciba el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas del cementerio, y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo
instante en el cual una persona ha tomado la decisión libre de presentarse a la danza. Y desde el día del vínculo con la danza, poco a poco ha sido parte de, y cuánta ha sido su alegría cuando toda la danza, en la voz del guiador, también pudieron decir: querido hermano, eres bienvenido. Ahora, a partir de este año, podrás ser parte de nosotros cantando y bailando para Mamachacarro. Con cuánta ilusión, queridos hermanos, ustedes recordarán aquel día. Y a lo mejor tienen escrito, lo tendrán allí dentro de la memoria familiar: tal día, tal mes, tal año, yo me presentaba. Tal día, tal mes, me aceptaron. Y tal año, en esta fiesta, empecé a bailar. Cuando uno empieza a pasar por el corazón de estas experiencias, empieza a reconocer quiénes han sido parte de este caminar, quiénes nos han acompañado, quiénes nos han enseñado, quiénes nos han corregido, quiénes han estado junto con nosotros desde que hemos empezado. Por eso, junto a esa palabra de Villachín y de recordar, está muy unida la otra palabra de ser agradecido, de reconocernos agradecidos, porque hemos sido llamados, o ustedes han sido llamados, de manera particular para expresar nuestra fe, bailando y cantando para Mamachacarro. Eso no lo pueden decir todos. Y más aún, ustedes de manera particular, siendo parte de la Guardia Mayor Capaz Negro de Bogotá. Son momentos en los cuales en cada violín también uno tiene que decir: yo soy parte de esta cuadrilla. Recuerdo cómo empezaba, recuerdo cómo empezó todo este caminar, y hoy me siento agradecido, dichoso con Dios y con mis hermanos. Y para no cansarles mucho, porque van a estar parados todavía poco de tiempo, quiero compartirles esta experiencia de Jesús resucitado. Como compartí hace unos días en Semana Santa, siempre nos hemos quedado con este tradicional sermón de las 7 palabras, que dicho sea de paso ha sido iniciado por un sacerdote de Lima, que está su causa futura de beatificación jesuita, y que de manera particular se recuerda y muchas personas el Viernes Santo van y conmemoran las 7 palabras de Jesús en la cruz. Pero casi nada o poco se hace para seguir hablando de las palabras de Jesús resucitado. Las palabras en la cruz no fueron las últimas palabras de Jesús. Jesús, después de muerto, tuvo palabras al resucitar. Por eso tendríamos que atender con esa misma devoción, así como vamos al sermón de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Deberíamos también reconocer qué palabras dijo Jesús cuando resucitó. Y una de las primeras palabras que Jesús, resucitado, victorioso de la muerte, dijo es: la paz esté con ustedes. Una de las palabras que Jesús dice a todos sus amigos, a todos sus discípulos, es: la paz esté con ustedes. Y para que le crean y no se asusten, les muestra las manos y les muestra el costado. Y cuánta habrá sido la alegría de sus amigos, de sus discípulos, verlo resucitado. Quizás por ahí alguno estaría como que medio asustado, medio preocupado, porque en definitiva tuvieron actitudes no tan amigables, no tan leales días u horas antes. Yo me imagino que no estaría Pedro con una alegría, pero con una especie de experiencia de decir: ahora qué me va a decir. Como muchas veces nosotros nos podemos reunirnos entre la danza, vernos, saludarnos, pero nuestras intenciones fuerzan. A lo mejor ahora vamos a estar juntos,
la paz esté con ustedes. Lo que el Señor quiere para nuestra vida es que caminemos con paz. Y solo estando junto con Él podremos tener la paz verdadera, que no es ausencia de dificultades, que no es ausencia de problemas, que no es ausencia quizás de personas que están con alguna enfermedad o con algún problema legal. La paz verdadera es llegar y estar íntegro, estar parado, bien plantado en medio del sufrimiento. Eso es tener paz en la vida. Estar bien plantado, bien parado o bien parada, íntegra en medio del sufrimiento. Nos vamos a poner en pie para continuar con nuestra celebración hoy en esta misa del 2025 de la cuadrilla mayor Evangelio de Obrasano. Pidamos por cada uno de los integrantes de la familia Villa García González, para que esta experiencia les permita fortalecer los lazos de familia, acercarse con más profundidad a esa experiencia de fe, especialmente también porque preside esta familia, nuestro hermano Freddy Villa García González. Para que Dios le conceda sabiduría en su vida, roguemos al Señor. Por la salud de nuestra hermana Augusta Zapata González, Leonor Villa García Aguirre, Pastor Nelly, Raquel y Luis Villa García Aguirre, por Virgen Alarconillo, Ricardo Pérez Ortiz, y por nuestro hermano Jorge Núñez del Prado y Simones, roguemos al Señor. Tenemos unas intenciones que también lo van a presentar los integrantes de la cuadrilla mayor Evangelio. Pidamos por esta iglesia, para que cada vez sea más reflejo de misericordia para los hermanos, especialmente para los que más lo necesitan. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por todas nuestras familias, para que sean capaces de dialogar y plantearse retos donde no están incumpliendo sus deseos. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por nuestra sociedad, para que construyamos un país donde se respete la dignidad de las personas y se generen espacios de justicia. Roguemos al Señor. Pidamos por los que no tienen trabajo, mujeres que se desanimen y que encuentren alguna ocupación que les ayude a crecer en la sociedad. Roguemos al Señor. Pidamos por cada uno de los miembros de nuestra comunidad y de nuestras familias, para que seamos capaces de perdonar como tú nos perdonas y ser testigos de tu misericordia. Roguemos al Señor. Pidamos también como pueblo de la Iglesia por el Papa Francisco, quien ha dejado este mundo y que el Señor ordene su reino. Roguemos al Señor. Para que la cuadrilla mayor Evangelio de Don Fernando siga manteniendo esa identidad y sobre todo esa unidad donde todos juntos estén muy reunidos, muy juntos, y que ningún espíritu divisionista, ningún espíritu egoísta de los que van rondando en nuestro pueblo de Bogotá pueda respetar la integridad, la unidad y la tradición que ustedes tienen. Solo unidos, solo juntos podrán recibir también la gracia de Dios y de Mamá Yacaré. Que ella nos
presentamos nuestras ofrendas. El pan que vamos a presentar será para nosotros el pan de Dios que alimenta nuestra fe, que sepamos compartir lo que tenemos con los más necesitados para que ellos no les falte el alimento necesario. Las hostias que pronto se convertirán en el cuerpo de Cristo. Fuertes aplausos. El vino. Ofrecemos ahora el vino, que será por la sangre de Jesús. Queremos que sea para nosotros las cenas. Señor, la luz que representa estas cenas representa tu propia vida en medio de nosotros y ilumina nuestro camino a recorrer para que nuestras almas vivan eternamente encendidas en tu amor. Las uvas, fruto del trabajo del hombre, que se convertirá en el vino y la sangre del Señor. Las flores como la máxima creación de la naturaleza. Demos gracias al Señor nuestro
Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo. Congregas al pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo de la noche que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, a sus amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, aumenta. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva en él, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel momento, este se ha convertido para nosotros en el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, dirige tu mirada sobre esta ofrenda de la Iglesia y que ellos transformen en ofrenda permanente, para que los seamos de verdad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, nuestra Madre de carne, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre gloria. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, nuestro obispo Richard Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente por el eterno descanso del Santo Padre, el Papa Francisco, y de nuestros hermanos y hermanas, por quienes también ofrecemos esta Eucaristía, por Judy Alicia, por Augusto García, Raúl González, Raúl Álvarez, Edmundo Colpare, Sola Vargas, José Michel Reale, Sergio Villasante, David Villasante, Enrique de la Pineda, Gloria Villagarcía, Amelia Villagarcía, y de todos nuestros hermanos que un día fueron parte, hicieron el traje de la Guardia Mayor Papa Diego de la Guardia. Y a cuando subieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud
está presente Jesucristo resucitado. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de su casa, pero una palabra mía bastará para salvarme. Las personas